Y en la continuidad de Borrador Definitivo vamos a tocar un tema que en realidad venimos tratándolo en los últimos programas, que es la inseguridad. Quizás la virtud de este programa esté en haberle dado distintas caras a la inseguridad. La inseguridad de la calle, de la que todos los medios hablan, la de los motochorros, la pelea de las bandas de narcotráfico. También está esa otra inseguridad de la que pocos hablan, que es la que producen las propias fuerzas encargadas de la seguridad, vaya contradicción. Y por último está la inseguridad en los lugares de trabajo, los asesinatos laborales, como nos gusta llamar a nosotros. Para hablar de este tema en este programa tenemos en comunicación a Ariel Godoy, que es integrante del espacio Basta de Asesinatos Laborales, que generosamente se ha prestado a esta entrevista en la mañana de hoy, siendo que ayer presentaron el nuevo anuario que condensa los asesinatos laborales del 21-22. Le damos los buenos días, Ariel, y te agradecemos mucho que estés en la mañana de Borrador Definitivo. Hola, buen día, ¿cómo les va? El espacio Basta de Asesinatos Laborales se creó en septiembre del 16, a partir de una aciaga jornada que dejó 3 trabajadores muertos. Desde ahí han venido todos los años elaborando este informe que, entre otras particularidades, toma, por ejemplo, a los trabajadores en negro que no entran dentro del informe que hace la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿No es cierto, Ariel? ¿Estoy en lo cierto? Sí, es como estás relatando. Basta de Asesinatos Laborales, nació en el 2016 a raíz de la muerte de David Ramallo, Diego Zoraire y Richard Alcaraz, 3 trabajadores de la 60, del INTA y de la construcción respectivamente. A raíz de esa situación vemos que esos casos no fueron aislados, sino que se enmarcan en una situación más general que sufre la clase trabajadora en la Argentina, que en ese momento se denunciaban que eran alrededor de 449 muertes que se habían sufrido durante ese año a raíz de lo que nosotros llamamos asesinatos laborales. Y si bien, como decís vos, lo que empezamos a descubrir, y por eso de alguna manera pusimos en pie el observatorio en el año 2018, registrando las muertes, y donde nos dimos la tarea de tratar de empezar a registrar justamente a los trabajadores que no están registrados, porque nos dimos cuenta ahí que hay un subregistro enorme por parte de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es el ente estatal que tendría que controlar, supervisar los lugares de trabajo y también dar un diagnóstico de esta situación. Y bueno, la SRT no pone como figura, digamos, a analizar el hecho de los compañeros y las compañeras que trabajan en negro, sabiendo que en la Argentina el 40% de la población trabajadora no está registrado, y entonces estos números que nosotros denunciamos por ejemplo, hemos establecido, según los informes que tenemos, en los últimos 5 años han muerto al menos 5.041 trabajadores y trabajadoras en su puesto de trabajo. Cifras que son totalmente alarmantes y que obviamente no hablamos de cifras, sino que son laburantes que perdieron la vida y que no vuelven a sus casas. En este informe que están presentando por estos días, ¿qué surge? ¿Un crecimiento con respecto a los anteriores? ¿La cifra mejora o empeora? Primero lo que queremos destacar es que desde el observatorio en los últimos 5 años las cifras que hemos registrado nosotros son más altas que las que publica la propia Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Y eso es un dato realmente alarmante. ¿Cómo puede ser que un organismo estatal, que tiene la estructura obviamente del Estado, pueda registrar menos casos que los que registra una organización tan pequeña y que con un valeroso esfuerzo militante hace el esfuerzo para registrar y para tratar de sacar a la luz los casos? Eso es por un lado. Después, por el otro lado, las cifras van variando año tras año, pero por ejemplo en el 2021 lo que sale en este anuario son las cifras de muertes por COVID. Las muertes por COVID, en su primer momento la SRT lo había registrado, después lo sacó del registro, pero las muertes por COVID en contexto de trabajo estamos hablando, ¿no? Entonces nosotros lo estamos registrando sobre todo porque entendemos que durante el año de pandemia, en el año 2021, sobre todo donde fue
una apertura masiva de los lugares de trabajo donde en muchos casos no era esencial ese tipo de tareas, sino que se convocaron a trabajar solamente por una cuestión de garantizar la ganancia patronal. Entonces, en el año 2021 hay un registro de 3.330 muertes por parte de VAL, y que el 80% de esas muertes se registran que son por contagio de COVID en contexto laboral. Y por ejemplo, en este año 2022, cuando nosotros registramos 492 muertes, la SRT registra 328, una cifra mucho menor. Siempre nos parece importante recalcar esto. Estas cifras, que son ya de por sí son terribles, y que recién dijimos que acá no están contabilizados la muerte de los laburantes que no están registrados, o sea, lo que se les dice mal llamado en negro. Digamos, a esta cifra de 5.041 muertes en los últimos 5 años hay que sumarle eso, pero también hay que sumarle un dato que es muy grave y que un poco dan cuenta los laburantes del subte hoy en día, que están peleando para que desabesticen, y esa es la cuestión de las enfermedades profesionales. Hay un dato a nivel mundial que lo larga la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que plantea que entre el 70 y el 80% de las muertes producidas en contexto laboral se producen por las enfermedades profesionales. Acá la SRT en la Argentina registra un promedio del 3% de muertes producidas por las enfermedades profesionales, lo cual hay un subregistro tremendo entonces con respecto a esto, y que estas cifras que nosotros decimos de al menos 5.041 muertes en los últimos 5 años, comparándolo con los datos que tiene la OIT, evidentemente que se escalarían a niveles muchísimo más graves. Ahora, Ariel, venimos de un accidente fatal aquí cerquita donde estamos nosotros, en Rosario, en el puerto, de un estibador, y de un accidente grave que le costó el brazo a un trabajador de Vaca Muerta. Y mucho tiene que ver, lo de Vaca Muerta lo hemos hablado en otro momento, con el convenio Vaca Muerta, con la pérdida de derechos laborales de los propios trabajadores. ¿Eso influye en estos asesinatos laborales, la constante pérdida de derechos que está teniendo la clase trabajadora? Sí, por supuesto que influye, porque vos imaginate, nosotros cuando analizamos las muertes que se han producido con el taller de estudios laborales, los compañeros del TEL hemos hecho trabajos de investigación sobre varias de las muertes, y dentro, en ese análisis que implementamos, lo planteamos desde una óptica de clase, ¿no? Y entonces, cuando analizas un accidente laboral, uno no puede separar al laburante de su contexto más general. Entonces, por ejemplo, es obvio que si un laburante trabaja a destajo y tiene que trabajar más rápido para poder obtener más salario promedio en el día y más salario en el mes, y eso implica que tenga que trabajar al doble del ritmo que le permite su capacidad humana, es evidente que va a estar expuesto a accidentes o a ir deteriorando su físico a punto tal que le pueda empezar a generar serios problemas de salud. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que recién nombrabas en el sector petrolero, con respecto a las reformas laborales, de hecho, se sabe que hace un par de años atrás en el convenio petrolero le sacaron muchísimos beneficios, que muchos de esos tenían que ver con las condiciones de trabajo, y que nosotros hemos denunciado, y que varios sectores también lo han denunciado, como una reforma laboral de hecho, convenio por convenio. Entonces, por supuesto que las condiciones generales de vida de la clase empeoran, por ejemplo, si el FMI sigue exigiendo ajustes, y por ejemplo en el sector de educación no invierten lo que tendrían que invertir, y pasa lo que pasó, por ejemplo, en Neuquén o en Moreno, cuando explotan 2 colegios por el gas. Entonces eso es evidente que uno no puede dejar de relacionarlo a situaciones más generales donde sabemos, es un hecho y todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo denuncia, o más bien los laburantes lo denuncian, y la familia de la educación lo denuncian, que las condiciones para estudiar
son pésimas para los niños y las niñas, pero también son pésimas para los laburantes que tienen que ir a dar clases o que tienen que desarrollar su tarea ahí. Entonces, bueno, hay una responsabilidad muy grande por parte del Estado, por parte de las patronales, siempre decimos, pero también por parte de las burocracias sindicales que son cómplices al no denunciar y no organizar la pelea por esto. Tengo entendido que ustedes están presentando también este informe en Mar del Plata. ¿Por alguna razón en particular eligieron Mar del Plata o es caprichosamente al azar? No, porque hay compañeros de VAL, compañeras y compañeros de VAL en Mar del Plata que se vienen organizando ya desde hace un par de años y que hemos logrado que se ponga en pie también ahí el observatorio y también un poco aunar esfuerzos con los compañeros y compañeras del Repunte y del Rigel, que son barcos pesqueros, en realidad son las familiares de esos barcos, son barcos pesqueros que se hundieron en Mar del Plata hace un par de años y que le costó la vida a bastantes laburantes. Para que tengan una idea de la problemática en Mar del Plata y que es gravísimo, del 2000 para acá se hundieron 60 barcos pesqueros y murieron 97 tripulantes. Es tremendo, son tremendas las cifras. Bueno, las familias del Rigel y del Repunte se vienen organizando, exigiendo justicia y encima muchas de esas familias tienen a sus familiares desaparecidos porque han quedado en el mar. Se hundió el barco, se hundió con las personas adentro, con los compañeros, y nunca hubo una política por parte del gobierno, ni siquiera para recuperar los cuerpos, que es parte de lo que están pidiendo esas familias, aparte de mejorar las condiciones de trabajo de los pesqueros. Están pidiendo lo más básico, que es recuperar el cuerpo de sus familiares. ¿Es la industria pesquera entonces uno de los sectores que arroja mayor cantidad de asesinatos laborales, Ariel? En realidad el sector que más alto está en cuanto a muertes laborales son el trabajo de transporte, digamos, lo que es camionero. O sea, porque hay un montón de veces que justamente estos asesinatos laborales se ocultan cuando nos venden que, por ejemplo, hubo un accidente de tránsito en determinada ruta del país y murió un camionero y capaz que ese camionero hacía 24 horas que no estaba durmiendo porque lo obligaban a llevar de un lugar a otro justamente sin dormir. Bueno, el sector de transporte tiene un 23% de las muertes de los asesinatos laborales, el sector de la construcción es el que le sigue con 16,5%, el sector de la agricultura, la ganadería y demás, que es un sector que sabemos, todo el sector del trabajo en el campo es de los más precarizados y de los más empobrecidos, así que también tiene cerca del 15% en esta estadística. Después le sigue la industria manufacturera con el 14%. Son los que de alguna manera encabezan este triste ranking de asesinatos laborales, esos gremios. Muy bien, Ariel, nos has pintado un panorama de esta desgraciadísima situación que vive la clase trabajadora en nuestro país y te lo agradecemos mucho y seguramente te volveremos a molestar en el futuro. No, le agradezco a ustedes y esto de que VAL es una organización que se plantea denunciar. Primero es una coordinación de sectores de trabajadores de distintos gremios, en combinación con las familias que piden justicia. Pero a la vez VAL, y aparte de denunciar esta situación, lo que se propone es dar herramientas para organizarnos y pelear en nuestros lugares de trabajo, sabiendo que la salida está en la mano de los propios laburantes. Muy bien, muchísimas gracias, Ariel. Gracias a ustedes por la comunicación.